Hola, bienvenido a Jesús es todo lo que necesitas. Hoy traemos para usted la continuación del mensaje anterior. Esperamos que sea una ayuda y de bendición para usted. Cristo dijo que sus ovejas escuchan su voz. Voy a repetir, por eso necesitamos conciencia y corazón limpio. Tenemos que ser ovejas del Señor para tener este privilegio y derecho, saber la voluntad de Dios. No todo el mundo puede tener este. En el Antiguo Testamento había muchos falsos profetas, mucho más que correctos. Pero entre muchos habían profetas que hablaron la verdad. Mayormente fueron tratados mal, encarcelados o matados. Eso habla también Cristo. Dios tenía a cada tiempo 1 o 2, 3 profetas que dieron advertencia. Ellos no fueron sin advertencia, pero el problema fue no querían escuchar. Querían matar, querían perseguir, querían hacer daño. ¿Qué hicieron con Jeremías? Echaron en una cisterna. Por eso dice Hebreo, si escuchad hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón, sino hace caso. Pero puedes verificar si esta voz es de Dios o del enemigo. Si es de Dios, exige fe. Esta voz tiene una paz, una tranquilidad. Por eso, los pueblos de Israel, ellos no esperaban el consejo de Dios. En Salmo 106, en 13-14, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Ve? El pueblo de Dios ha visto muchos milagros, pero se olvidaron siempre rápido. No creyeron en la palabra de Dios, porque ellos fueron un pueblo duro de cerviz, un pueblo rebelde siempre. Querían solamente sus deseos, como dice aquí, se entregaron a un deseo desordenado. ¿No es eso hoy? Mucha gente en las iglesias se entregan a sus deseos sucios, se hacen masturbación, fornicación, adulterio, todos en el secreto. Pero sea consciente, Dios ve todos. Nadie puede escapar de la vista de Dios. Él ve todos, pero eso es el problema en mucha gente. Se han entregado a un deseo desordenado. En la iglesia hablan, el Señor me habló. Mentira. Si Él habló arrepentirse. Es la única cosa que Él puede hablar. O el juicio. Algunas veces exige fe y paciencia, esperar hasta el Señor nos da un consejo. No es siempre ya, ahora y tú ya tienes la respuesta. Él quiere ver que en verdad buscamos la voluntad de Él. Ya cuando uno está con fe y paciencia, Él va a esperar hasta se cumple la promesa. Acuérdese cuántos años tenía Abraham esperar, cuando se cumplió la promesa que Dios había dado. Esos son ejemplos que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Pero si no creen a su palabra, como dice el mismo capítulo 24, pero aborrecieron la tierra deseable. La buena tierra que Dios ha prometido, ellos aborrecieron, no creyeron su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Mira, por supuesto, tal personas que están solamente lamentando, quejando, no van a escuchar la voz.
Lamentaciones dice, cada uno que lamenta de su pecado. Eso dice la Biblia, porque nuestras circunstancias tienen una historia. Eso es solamente el resultado de nuestra vida anterior. Muchos no quieren creer pensando hacer la cosa en secreto, en la iglesia pretendiendo algo grande, y en secreto andan en abominaciones. Y ahorita en Isaías 11:2, y reposará sobre él, sobre Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. Eso es, claro, es la característica de uno mismo espíritu, el Espíritu Santo. No son 7 espíritus. Y una característica es que Cristo es el consejador. Eso no solamente en aquel tiempo. Hoy en día eso es válido, esta palabra, que Cristo es el consejador. Él puede aconsejarnos perfectamente. Y como he dicho al principio, cuando buscamos la voluntad de Dios para complacer a Dios, entonces no tenemos pérdida, no tenemos desaventuras, sino solamente cosas buenas. Y si pasan cosas malas, eso va a servir por bien también. Nadie puede dañarnos, pasa que pasa, porque nuestro tesoro es en el cielo, no en esta tierra. ¿Ya? Nadie puede dañarnos cuando uno anda en el consejo de Cristo. Por eso tenemos que escuchar la voz de Cristo, y para saber su voluntad necesitamos la comunión con Cristo para Él comunicarse con nosotros. Y como he dicho, Él habla en diferentes formas, sobre todo la palabra. Y si uno no estudia la palabra con diligencia, no espera que Dios te habla. Eso es una ilusión. Y algunos solamente quieren preguntar al otro. ¿Ya? Ok, si uno pregunta para confirmar, es correcto. Si se trata de una decisión grande, ok. Pero muchas veces, muchas son es flojera. Preguntar al otro, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Este sistema existe en las sectas. Por eso las sectas tienen un gurú que guía a la gente. Eso no es Cristo. Y todos preguntan qué tenemos que hacer. Ya, no, cada uno tiene que buscar la voluntad de Dios por su propia cuenta. Y él tiene que escuchar la voz, él mismo. Dice la Biblia, yo solamente estoy divulgando, predicando los principios de Dios, el Evangelio de Dios como está escrito. Pero yo no soy el consejador como Cristo. Cristo va a hablar con tu alma. Él es el obispo más grande, el obispo de nuestras almas, el pastor de las almas. Eso es Cristo. Ningún pastor, ninguna persona, ni el Papa puede ocupar este lugar. Piensa bien, ¿ya? Él va a enseñarnos el mejor camino. Déjame ahorita poner un ejemplo. David fue un hombre del corazón de Dios. Él fue pecado al Señor, eso es la verdad. Y sabemos, él cayó en adulterio, homicidio y mentira. 3 pecados. Y Dios fue muy enojado con David en este momento. David fue humilde, él podía humillarse y arrepentirse. Pero yo estaba pensando, analizando, ¿por qué pasó eso? ¿Qué quiere decir? David en su juventud, en su comienzo,
y como rey, él preguntaba a Dios qué tiene que hacer. Ir este camino o este camino. Y Dios habló con él y él sabía la respuesta de Dios, sabemos, muchas veces. Eso fue su juventud o en sus años primeros como rey y después. Pero ¿qué hizo después? Él empleó un consejador, Ahitófeles. Este hombre, la Biblia dice, tenía la fama que él dice es de Dios, viene del cielo. Y él empleó No fue bueno de David. Eso fue el comienzo de su gran pecado. Porque este hombre ya pareció que todo que él dice fue del cielo. Pero la verdad fue otra. Cuando pasó la cosa, el pecado, y después Absalom estaba luchando contra su papá, él cambió el lado, ahorita aconsejando a Absalom. Gente yo odio, que traiciona yo odio, porque eso es algo de peor feo que existe en este mundo. Eso hizo Judas, eso pasando muchas veces. Y este hombre cambió el lado, porque él no fue del cielo, no fue de Dios. Él tenía un demonio de inmundicia, porque él aconsejó a Absalom el contrario que dice la palabra. Y eso nunca es del cielo. Él recomendaba, no, acuéstate con las mujeres de tu papá, para dañar su reputación. Eso fue algo muy feo. Ningún hombre de Dios puede recomendar Por eso yo me atrevo. Él tenía un demonio de inmundicia. Y después, en otro momento, se hizo suicidio. Cuando uno hace suicidio, eso viene de demonios. Eso no es la desesperación. Esos son los demonios operando en la persona. Y la persona no tiene la fuerza para resistir, sino se hace caso de voces que dicen los demonios. Y pensando ya suicidarse es la solución. Él fue tan orgulloso cuando no hicieron como él dijo, ya se suicidió. Todos hablan mal de este hombre. Ahorita quiere llegar al mundo. Y David había empleado a él. Y escuchaba a él. Él tenía malo espíritu antes. Solamente él tenía una apariencia que todos vienen del cielo. Yo he visto lo mismo asunto. Personas que parecen muy piadosos, muy hombre de Dios, pero en verdad sus resultados son malos. Y eso pasó con este hombre. Él pareció bien y David cayó en trampa. Y eso fue el comienzo de su decadencia. Él creó un hombre con demonios. Y eso tiene sus consecuencias. Ya, eso va a tener un impacto en la persona. ¿Ves? Antes David preguntaba a Dios mismo. Ahorita él tiene un consejador. ¿Por qué? Él ha cambiado el consejador Dios en uno de humanos. Primeramente, eso fue falso. Segundo, este hombre fue totalmente falso. Y en este punto, David cayó. Su pecado comenzaba allá, escuchando una persona que no es de Dios. Y yo digo una cosa, siempre hay síntomas. Uno puede reconocer el otro es de Dios o de Satanás. Siempre hay. Además, cuando oramos, Dios va a ayudarnos. Por eso, leemos Salmo capítulo 1, en versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Ves? En consejo de malos. Y cuando uno esté descuidándose
y acepta personas que no son de Dios. A lo mejor la persona tiene cierto miedo, no tiene la fe para buscar la voluntad de Dios. Tal persona es un botín por Satanás fácil. Y Satanás puede engañar a la persona. Y por la debilidad que no tiene fe, va a escuchar personas que parecen bien, pero al final son demonios. Yo lo he visto. Eso existe hasta hoy en día. Por eso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo del malo. Por eso cada uno tiene que pensar, escoger muy bien a quién escuchamos. Hay muchas personas, son asistentes de Satanás. Parecen como un ángel, pero en verdad son consejeros de Satanás, asistentes, solamente divulgando la cosa del enemigo. Pero hay síntomas, uno puede reconocer a esta persona. Ya, por eso cada uno tiene que ser alerta y no cayendo en falso consejo. Eso es destructivo perfectamente. Cuando hay falsos consejeros que hablan mentira. Acuérdese también cuando Saúl persiguió a David y él estaba en la cueva, David detrás, después saliendo Saúl. ¿Ya? Y David había cortado un pedazo de su manto, por eso podía mostrar y probar después, él fue en su mano. Y David dijo a Saúl una cosa: ¿por qué tú escuchas cosas malas que dicen David buscando tu mal? Eso no fue la verdad. David probó que él no buscaba el malo. Saúl estaba en su mano y David no mató. Y él dijo esta cosa porque había personas alrededor de Saúl que dijeron David buscando tu mal. Esas son calumniaciones que dañando amistades, que causan muchos dolores, problemas, heridas y separan amigos. Hay suficientes personas de No escucha a una persona que quiere calumniar a otro, sino si él habla mal del otro, dice, espérame, buscamos el otro y hablamos nosotros tres. Y para él puede defenderse, porque así no puede defender. No escucha personas así. Esos son personas malditos, perversos, 3 veces muertos. No tienen ninguna vida, ninguna buena intención. Ya solamente la intención es destruir. Los malos consejeros destruyen buenas vidas. Por eso ten cuidado a quien escuchando. Por eso en Jeremías 3:17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras su dureza de su malvado corazón. Cuando uno está convertido, tiene la oportunidad no seguir a los malos pensamientos del malo corazón, porque Cristo quitó malos pensamientos. Por eso ten cuidado, aun los propios pensamientos, no caiga en la trampa del enemigo. Él te dice algo del otro, calumniando el otro, y cuando tú crees, él va a ser un monstruo de esta cosa y va a destruir amistades, va a destruir muchas cosas buenas. Ya, por eso ten cuidado que vos escuchando, aunque está de ti mismo. Leemos en Juan capítulo 21. Cristo Jesús habló a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, desearías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos
y te ceñirá otro, eso es Cristo, y te llevará a donde no quieras. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dijo Cristo a Pedro? Pedro fue una persona con mucha energía y celo por el Señor, pero en su juventud él muchas cosas hizo con su propia fuerza. No siempre fue guiado por Dios, pero cuando es mayor, él va a permitir que Cristo equipa espiritualmente y va a llevar a un lugar él no quería. Ese fue el martirio, el muerte por Cristo. Cuando él tenía más años en el Señor, él podía entender la voluntad de Dios, escuchar qué quiere Dios. Eso yo creo quieren mucha gente, pero son mal guiados. Eso necesitamos experimentar, que Cristo nos ceñiera y andamos en los caminos del Señor. Oramos. Padre en el cielo, te doy gracias que tú quieres revelarte a nosotros. Cuando uno en verdad quiere hacer la voluntad de Dios, quiere complacer a Dios, tú vas a haznos saber tu voluntad. Ayúdanos a escuchar tu voz, saber tu voluntad, para no hay pérdida en nuestras vidas y sufrimiento innecesario. Ahorita, por favor, usa este mensaje entre muchas personas en Venezuela, en América Sur, América Central. Rompe las cadenas para la cosa pueden ser divulgado. En el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con vosotros siempre. Amén.